Bienvenidos a la verdad que todo fan de Fidel Castro desconoce e ignora, detallada por el grande Carlos Alberto Montaner. Es un honor para mí poderles brindar esta herramienta informativa llena de datos históricos a través de una entrevista con Carlos Alberto Montaner. Quienes no lo conocen, Carlos Alberto Montaner nació en La Habana, Cuba en 1943, ha sido profesor universitario en diversas instituciones en América Latina, incluyendo la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es escritor y es periodista, algunas de sus obras las tenemos aquí desplegadas. De las más famosas está la saga de El Idiota Latinoamericano, El Regreso del Idiota Latinoamericano y las últimas noticias del Idiota Latinoamericano. También ha escrito para decenas de periódicos en América Latina y en Estados Unidos. Sus columnas han sido compartidas durante 30 años en varios medios de comunicación. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, por brindarnos esta entrevista. Me gustaría arrancar con una columna que compartió en su blog, el blog de Carlos Alberto Montaner, que lo pueden buscar en las redes sociales, donde usted dice: la historia no absolverá a Fidel Castro. Y me gusta mucho que usted base aspectos de sus rasgos psicológicos, una conducta entre un conquistador y revolucionario que adoptó algunas características de Napoleón y también de Lenin. Usted lo describe como perseverante, voluntarioso, audaz, bien informado, memorioso, intolerante, inflexible, mesiánico, paranoide, violento, manipulador, con una incapacidad de admitir errores o de aceptar frustraciones. Ese perfil psicológico de Fidel Castro, ¿por qué penetra también en la cultura latinoamericana? Porque el caudillo, Gloria, es una persona que los latinoamericanos adoran en general. Esto es de alguna manera Getúlio Vargas, esto es Trujillo, República Dominicana, es decir, Perón sobre todo, que es el gran modelo. Una persona que se convierte en el gran protector de la sociedad y que toma todas las decisiones en nombre de la sociedad. Eso es algo que muchísima gente aprecia y a mí me parece de los aspectos más repugnantes que puede tener un dirigente político, pero entiendo que muchas personas le tengan, como decía Erich Fromm, miedo a la libertad. Ahora, se habla de que Castro logró todo lo que logró porque Batista es visto como uno de los dictadores más sanguinarios. Yo me he encontrado desde la muerte de Fidel Castro personas muy ignorantes respecto de lo que era Cuba en los años 50 y por supuesto antes de los años 50, donde se califica a Batista como uno de los más sanguinarios y peores dictadores de la historia de América Latina. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Batista en el poder y qué fue lo que realmente hizo Batista y hasta qué punto ha sido exagerado o manipulado su papel en la historia? Bueno, ha sido tan exagerado y tan manipulado que la mayor defensa de Batista, el mayor encomio de Batista, lo hace Pablo Neruda, cuando Batista deja la presidencia en 1944. Hay dos Batistas, o digamos tres Batistas. En 1933 este señor era un sargento del ejército al que de alguna manera le cae el poder en las manos tras una revolución. Él era el sargento taquígrafo del Estado Mayor y por uno de esos avatares de la historia se convierte en la figura dominante de un ejército que estaba en plena destrucción. Entre el 33, que es cuando ocurre este fenómeno, y el 1940, él es el hombre fuerte de Cuba. Muy amigo de los comunistas, muy cercano a los comunistas. En el 40 aspira a la presidencia cuando se restablece la democracia y se instaura una constitución nueva, absolutamente democrática y garantista, que es la constitución de 1940. Él aspira a la presidencia del país con el apoyo del Partido Comunista, que entonces se llamaba Partido Socialista Popular. Y cuando sale de la presidencia 4 años después, en 1944, que es, digamos, el segundo Batista, primero es el hombre fuerte, luego es el presidente democrático, siempre con el apoyo de los comunistas, y él creyendo que es un hombre de izquierda, porque por su procedencia,
un hombre muy pobre, del campo, que realmente no tuvo estudios, era un hombre inteligente, pero no tuvo estudios. Y entre el 44 y el 52 hay un periodo en el que él se va de Cuba, regresa, vuelve a aspirar a la presidencia y viene el tercer Batista. El tercer Batista es el golpista de 1952, es decir, es una persona que ante unas elecciones en las que iba a perder porque solo iba a sacar el 10% de los votos, da un golpe militar con la, perdón, ante la indiferencia del pueblo cubano. Y se convierte en el tercer Batista, que es ese Batista supuestamente asesino. Es realmente un hombre de mano fuerte, y es verdad que la policía comete ciertos excesos y asesina y tortura a alguna gente, eso es radicalmente cierto, pero Batista no es el monstruo que pintan sus enemigos. Era un hombre, era un dictador militar de mano fuerte que no quiso aplastar a Fidel Castro cuando estaba en la Sierra Maestra por la peor de las razones, porque le parecía que era una magnífica oportunidad para votar con B de barco presupuestos especiales que no pasaran por la Contraloría en el entendimiento de que se trataba de unos gastos especiales de la República que él se los robaba. Quiere decir que por vía de la corrupción no se persiguió a Fidel Castro cuando estaba en la Sierra Maestra, que hubiera podido aplastar, hubiera podido acabar con él, como acabaron con prácticamente todos esos movimientos en América Latina. Ahora, ¿en qué momento de nuestra historia manipulada pasa Batista de ser alguien muy cercano al comunismo a volverse en este imaginario, en este relato de la izquierda, el hombre que le vendió Cuba a Estados Unidos y que permitió que Cuba se volviera el casino y el burdel de Estados Unidos? ¿Por qué se da esa transformación si Batista de hecho tenía, digamos, nexos con el socialismo? No solo eso, Batista, por ejemplo, hasta el último día que sale de la presidencia en 1958, hasta ese momento él subsidia a la República Española en el exilio. Si él se sigue considerando un hombre de izquierda. Esa es la consecuencia de la manipulación de la historia, la manipulación de la información y de los datos. Todo el mundo en Cuba quería, todo el mundo, el 95% de las personas, supongo yo, que quería el fin de la dictadura de Batista, pero a cambio de la reentronización de los derechos humanos, de la Constitución de 1940, las libertades de los partidos políticos, que era lo que había prometido Fidel Castro que haría. Y no hizo nada de eso finalmente, porque él tenía la intención de convertir a Cuba en un satélite de la Unión Soviética. Ahora, dentro de esa manipulación de la historia, hay mucha gente que ahora, con la muerte de Fidel, cree que Cuba estaba en los años 50 en la misma situación de miseria, de desigualdad, de pobreza que, por ejemplo, estaba Guatemala, Nicaragua o Haití. Entre esta manipulación histórica, mucha gente desconoce que de hecho Cuba era uno de los países más avanzados de América Latina. ¿Qué era Cuba económica y culturalmente antes de Batista, por la propia esencia del país? Bueno, hace pocos meses una fundación suiza muy seria le dio a La Habana el título de maravilla, ciudad maravilla, una de las maravillas de la humanidad. Pero esa Habana que premiaron no es la Habana del gobierno cubano, es una Habana fabricada antes de 1959. Después de 1959 no hay nada memorable hecho desde el punto de vista arquitectónico en el país. Era un país, Gloria, bastante desarrollado, que tenía el tercero o cuarto salario industrial del mundo y el tercero o cuarto o quinto salario agrícola del mundo, que tenía la distribución de los ingresos más justa o menos desigual junto a Uruguay,
porque el negocio de la caña es un negocio que estaba muy disperso. Había 25.000 productores de caña. Esos 25.000 productores de caña le suministraban a los ingenios azucareros la caña para que se moliera y se cortara. Eso había unas leyes que protegían a los trabajadores agrícolas, la ley de coordinación azucarera que se llamaba, que les daba a 300.000 personas un salario bastante decoroso. Lo que quiere decir que hay una cantidad de mitos con relación a Cuba. Las clases medias en Cuba ocupaban el 35% del censo, que en ese momento era muy alto dentro de Cuba. Entre esa Cuba, ¿cómo fue su experiencia creciendo en Cuba? ¿Qué hace al cubano único en su cultura? Que es algo que también no se sabe diferenciar. Mucha gente le atribuye a la dictadura de Fidel Castro cosas que realmente son intrínsecas de la cultura del cubano. ¿Cómo fue la experiencia de crecer en esa Cuba? Yo era un muchacho de clase media, mi madre era maestra, mi padre era periodista, así yo no era un hombre rico, ni mucho menos. Pero sí formábamos parte de esa enorme clase media. Y era una vida bastante agradable. Una vida de buenas escuelas, en este caso privadas, pero las escuelas públicas no eran malas tampoco. Tenía un nivel de escolaridad el país bastante alto. Incluso en 1898, cuando los españoles terminan su presencia en Cuba, que es una cosa bastante reciente, el nivel de alfabetización de Cuba era más alto que el de España, lo cual dice mucho de la colonización española, porque que una colonia tenga un nivel de escolaridad más alto que el de el país que es la metrópoli es realmente sorprendente. Pero a partir del 1898 hasta 1902, es decir, durante 4 años, hay una administración norteamericana que echa las bases de una sanidad extraordinaria. Y cuando los norteamericanos se van del país en 1902 y se establece la República, ya Cuba tiene los índices de desarrollo sanitario de primer mundo, mejor que muchos países europeos, mejor que Italia, mejor que España, por supuesto. Y vamos a ver en el país desde 1902, que se establece la República, hasta 1933, que viene el primer colapso revolucionario, un crecimiento realmente extraordinario, porque lo que es la sociedad civil en Cuba funcionaba bastante bien, y yo te diría que impetuosamente bien. Por eso se creaban los edificios, las calzadas, un barrio de ampliación de La Habana que se llamó El Vedado, que era una maravilla. Se construían muchísimos edificios porque hubo periodos en que el precio del azúcar fue muy alto, se llamó el periodo de la danza de los millones. Después hubo periodos de colapso del precio del azúcar. Es decir, había un país con vaivenes, como todos los países, que dependen básicamente del monocultivo, en este caso de la industria azucarera. Pero se fueron desarrollando otros capítulos económicos. Por ejemplo, en Cuba se fabricaban, según leo en Levi Marrero, que tiene la mejor historia económica y social de Cuba. Son 16 volúmenes, es realmente impresionante. En Cuba se fabricaban 40.000 objetos. Es decir, había cierto nivel de industrialización. Y como era un país muy cercano a los Estados Unidos, era un país que había conseguido incorporarse a todos los avances de la civilización norteamericana. Cuba tuvo el tren antes que España, tuvo el alumbrado público enseguida, tuvo los teléfonos antes que España, tuvo la radio, la televisión a colores, todo eso antes de la llegada del castrismo. Y esa era la consecuencia de la cercanía a los Estados Unidos. No era la consecuencia del genio especial de los cubanos, sino el genio especial de los cubanos estaba en saber incorporar todos aquellos hallazgos científicos y tecnológicos que se producían en los Estados Unidos. Es decir,
si uno ve objetivamente las cosas, para Cuba una de las fuentes de riqueza más importantes era que estaba a 90 millas de los Estados Unidos y que era un sitio ideal para la inversión, era un sitio ideal por su clima para la producción agrícola y que se supo utilizar esa cercanía para el desarrollo del país. Fidel Castro y otros cubanos, no solo Fidel Castro, tenían la idea de que Estados Unidos era el culpable de los bolsones de pobreza que había en Cuba y que la economía de mercado era responsable de esa pobreza. Era todo lo contrario. Los bolsones de pobreza eran la consecuencia de que no había suficiente capital, que no había suficiente mercado, que no había suficiente desarrollo económico, pero eran realmente bolsones que iban desapareciendo. Por ejemplo, en La Habana, en 1958, prácticamente no había villas miserias, se habían desaparecido aquellos barrios, el último que quedó fue Las Yaguas, me acuerdo, que habían desaparecido como consecuencia de la labor de construcción de la sociedad civil y del gobierno también, que hizo su esfuerzo por erradicar esa pobreza abyecta que existía y que existe en toda América Latina. Ahora, hablemos un poco de eso, porque el caso de Fidel Castro, dentro de esta Cuba tan próspera, con avances tecnológicos sin precedente en América Latina, ya con una sanidad, con una educación muy superior a lo que el resto de América Latina estaba viviendo, se me hace muy similar a ver una Camila Vallejo en Chile, porque Chile es hoy por hoy el país con mayor progreso en América Latina, con mayor crecimiento económico, y entonces surge desde las clases medias altas un personaje, en el caso de Cuba, Fidel Castro, con esta Cuba muy próspera, en el caso de Chile, una Camila Vallejo, que vienen con una agenda escondida, digamos, en el caso de Fidel. ¿Qué fue entonces lo que Fidel vio de malo, viviendo en uno de los países más prósperos de América Latina, y por qué él entonces propone una agenda completamente diferente a lo que venía haciendo a Cuba crecer? Por ignorancia, básicamente. Ya en 1958 era posible entender cuáles eran las claves del desarrollo. ¿Por qué? Porque ya Alemania se había reconstruido a una velocidad extraordinaria, Japón empezaba a dar sus primeros pasos en la dirección correcta. Quiere decir que una persona que planteara el estatismo como solución, la nacionalización de los bienes, que se enfrentara a la idea del mercado, que se enfrentara a los Estados Unidos como leitmotiv, era no entender nada y ignorarlo todo, porque era creer en la primera variante de la teoría de la dependencia, es decir, la idea de que los problemas económicos de Cuba dependían del capitalismo explotador. Una vez que se erradicara ese capitalismo explotador, las cosas florecerían mágicamente. Lo que pasó fue lo contrario. El país se empobreció de una manera terrible, empezó a decaer las ciudades que habían sido extraordinarias, sobre todo La Habana, que había sido una de las grandes ciudades de América Latina, empezó a destruirse como consecuencia de la incapacidad de estos tipos para gerenciar el Estado, y lo que hicieron fue la destrucción de toda la clase empresarial, que la dispersaron, la exiliaron, y se fueron aquellas personas. Los que se fueron hicieron en el exterior lo que habían hecho en Cuba y volvieron a prosperar y volvieron a funcionar porque tenían el fuego del emprendedor y el fuego del inmigrante, las dos cosas juntas. Ahora, Fidel Castro, como todo líder marxista-leninista, no viene de la clase más necesitada, que es también el mito que nos hacen creer, pero tanto Marx como Lenin, como el mismo Fidel, Ernesto Guevara, vienen de hecho de clases medias altas. Entonces, ¿de dónde Fidel saca? Era rico. Fidel era rico. ¿De dónde saca Fidel estas ideas? ¿Y por qué? Él se hace comunista en la universidad. En la universidad él tiene un contacto con Flavio Bravo, por ejemplo, que era uno de los dirigentes juveniles del Partido Comunista. Toma un cursillo de marxismo y se hace
marxista con esas ideas elementales que era el marxismo. En un artículo digo una frase que me gusta repetir es: el marxismo es una especie de pomada china que sirve para todo, sí, para resolver la historia, para resolver los problemas económicos, es una solución para todo. Entonces él se apodera de esas 4 ideas, lee un libro de Lenin que lo impresiona mucho, que se llama ¿Qué hacer?, librito de Lenin, que es un mecanismo para la toma del poder, y encuentra que hay una teoría que le sirve para sus planes mesiánicos de tomar el poder, de controlar la sociedad cubana y de hacer la revolución planetaria, que es lo que él se proponía hacer. Cuando se muere el padre de Fidel, que es un caso interesante, Ángel Castro, un gallego que llega muy pobre a Cuba, como un soldadito en la guerra de independencia cubana, llega a favor de los ejércitos españoles, lógicamente, porque es un gallego, un gallego de Galicia, no un gallego español, sino un gallego de Galicia. Después de la guerra es repatriado a España, vuelve a su aldea, pero tan pronto puede regresa a Cuba a principios del establecimiento de la República. En 1904 creo que llega a Cuba. Cuando él muere, en 1958, 57, creo que 57, Fidel está en 56 porque Fidel está en México, 56 y 57. Deja, que en esa época era mucho dinero, deja un capital de $8 millones. ¡Wow! $8 millones en 1956 era mucho dinero. Una finca muy grande, deja varios negocios. Pero todo eso lo hace como consecuencia de que es una persona emprendedora, una persona trabajadora y aparentemente poco escrupulosa, pero eso no lo sé. Es algo que dicen algunos de sus adversarios, pero para mí eso no es importante. Lo importante es que si Fidel quería saber cómo se enriquecía un país, lo único que tenía que hacer era mirar qué fue lo que hizo su padre. Su padre acabó dándole trabajo a cientos de personas, creó varias empresas. Ese era el camino. Ahora, ¿por qué con esas condiciones de bienestar, siendo el mismo padre de Fidel un producto de esa bonanza económica, por qué triunfa la revolución en Cuba cuando en países más atrasados, que obviamente querían copiar el modelo cubano, como fue el caso de Guatemala, con una guerrilla marxista liderada también por burgueses de clase media alta, en Nicaragua, en El Salvador, en Perú, en México, en Uruguay, las guerrillas marxistas empezaron a brotar en toda América Latina, tratando de copiar lo que había surgido en Cuba, en Bolivia también, pero no tuvieron ese mismo efecto, siendo que estos países estaban mucho más atrasados y con mayores pobrezas que en Cuba. ¿Por qué no triunfaron en el continente cuando sí lo hizo en la isla? Pero triunfan en Cuba como consecuencia de que en Cuba arraigó uno de los sentimientos más perniciosos que existe, y es la idea de que la felicidad y el buen gobierno van a salir no del producto de las instituciones y del respeto a la ley, que es la esencia de la República que tú, Gloria, tanto has defendido, sino de la voluntad de un caudillo rodeado por gente bondadosa que van a ejercer esa bondad en beneficio del conjunto de la sociedad. Ese tipo de razonamiento primario que conduce al caudillismo es terrible, porque los países que funcionan son los países sometidos a la ley, en donde el crecimiento es un crecimiento constante. Por ejemplo, en Estados Unidos el crecimiento económico ha sido de promedio 2% anual, pero durante 230 años, con una institucionalidad que funciona, con una transmisión de la autoridad organizada, no mediante golpes militares, sino con partidos políticos que se alternan en el poder y que tienen dificultades y que tienen algunos momentos ahí desvergüenza, pero todo eso se corrige dentro de las instituciones y dentro de la ley. Eso fue lo que nos olvidamos en Cuba, que nunca supimos, porque desde el principio de la instauración de la República fue una república muy revuelta, muy dada a la violencia, y en 1933 se produjo la primera revolución. La
primera revolución, donde colapsa el gobierno. En ese momento Fidel Castro había nacido en el 26, esto en el 1933, y tiene 8 años, pero le llegan los ecos como niño, de una revolución que todo el mundo glorifica. Y a partir de ese momento, el Partido Comunista se había creado en 1925, pero a partir de los años 20 hay el culto por la revolución y por los revolucionarios, y la admiración por los hombres de acción. Fidel Castro forma parte de un grupo gangsteril que mata enemigos y qué sé yo. Pero eso, lejos de ser de alguna manera condenado por la sociedad cubana, es aplaudido. ¿Por qué? Porque es un hombre de acción. Y para ser un político exitoso en Cuba había que ser un hombre de acción, había que tener hechos de sangre en su biografía. Y todo eso, Gloria, conduce al desastre que nosotros hemos visto en el país. ¿Por qué trata de llevar la revolución a otros sitios? Eso tiene que ver con el temperamento de Fidel. Hay un dato interesante. Cuando Fidel cumple los 18 años se cambia el segundo nombre. Se llamaba Fidel Hipólito y se pone Fidel Alejandro. Como Alejandro Magno. Como Alejandro Magno. Su figura es Alejandro Magno. Él quiere conquistar el mundo. Pero además procede de una sociedad que de alguna manera ha vivido el internacionalismo muy intensamente. Primero, durante la época de la colonia, Cuba era una especie, en esa época no existían los aviones, pero si pudiéramos decir que era una especie de portaaviones de España. Es decir, era un sitio desde el que salían las flotas militares a las distintas aventuras de conquista en distintas partes de América, y luego al combate contra las tropas de Bolívar o las tropas de San Martín, y luego, o de Morazán, si pensamos en Centroamérica, pero luego esas tropas se reúnen en Cuba y se constituye una sociedad donde se mezclan la vocación por las aventuras internacionales. Por ejemplo, de Cuba salieron las expediciones para ayudar a la guerra de independencia norteamericana. No porque la corona española estuviera muy interesada en eso, sino porque la corona española, el rey de España era primo del rey de Francia, y como Francia ayudó a los norteamericanos en su lucha por la independencia, España ayudó a los franceses y ayudó a los norteamericanos. Es decir, se puso a la cola y llegaron en la batalla de York. Había más españoles que franceses y más españoles que norteamericanos. Conquistaron Galveston, conquistaron distintos sitios en esa batalla por liberar a los Estados Unidos. Todo esto queda en la memoria cubana. Es muy importante Guatemala en la historia de Cuba. Juan José Arévalo y Figueres y Carlos Príos Socarrás forman la Legión del Caribe, con el objeto de liberar distintos pueblos sometidos a dictadura, con el objeto de liberar a Nicaragua, con el objeto de liberar a República Dominicana y de Trujillo, por supuesto. Y esa experiencia le llega a un Fidel Castro muy joven, que participa de una expedición para liberar, entre comillas, a República Dominicana de Trujillo. La expedición fracasa y tiene que regresar a Cuba, pero era una expedición de 2.800 hombres y 37 aviones, o sea que era una expedición bastante grande. Hay una relación muy estrecha entre las cosas que ocurren en Guatemala y las cosas que ocurren en Cuba. Por ejemplo, el golpe contra Arbenz sorprende a Ernesto Guevara en Guatemala y a otros dirigentes. Ernesto Guevara no era un dirigente comunista en ese momento, pero sí era una persona que tenía esa orientación. Sí. Y la Agencia Central de Inteligencia, que es la que arma el golpe de Castillo de Armas contra el gobierno de Guatemala,
esas personas que organizan ese golpe en el 54, si no recuerdo mal, 1954, son las mismas personas que están en la Agencia Central de Inteligencia cuando Castro se establece en el poder. Wow. 1959, o sea, son solamente 5 años, y son las personas a las que Eisenhower les encarga en marzo de 1960 organizar un proyecto para derrocar la dictadura comunista de Cuba. Ya en ese momento, en marzo de 1960, ya se sabía que Cuba iba hacia el comunismo. Una semana antes de que Eisenhower diera la orden a la Agencia Central de Inteligencia que organizara algo para derrocar a Cuba, había llegado el primer general soviético a Cuba clandestinamente. Se llamaba Francisco Shutat. Fidel Castro lo llamó Angelito porque se le parecía a su padre. Su padre se llamaba Ángel. El modelo de ataque, de subversión que se usó en Guatemala tenía que fracasar en Cuba, porque eran circunstancias totalmente diferentes. No existía un ejército como existía en Guatemala, porque podía ser un ejército primitivo, pero era un ejército que tenía vida propia. En Cuba, las fuerzas armadas habían sido segregadas por el propio Fidel Castro en la aventura de la Sierra Maestra, y esas fuerzas armadas no se iban a dividir, iban a defenderlo como lo defendieron, y además lo defendieron con la ayuda ya en ese momento de los soviéticos, que los habían dotado de armamento y los habían dotado de dirección. Ya estaba el general Shutat al frente de muchas de las tropas, muy secretamente, pero se sabía que ahí estaba Shutat. Por eso te decía, Gloria, que Guatemala había sido muy importante. Hay una conversación de Guevara con los Castro, sobre todo con Fidel, porque Raúl se mantenía más en silencio, aunque estaba bastante cerca de Che Guevara, sobre la necesidad de colocar a Cuba bajo la autoridad y el control de la Unión Soviética para impedir que el gobierno de los Estados Unidos hiciera en Cuba lo que habían hecho en Guatemala. Qué interesante. Eso fue una experiencia de la que ellos extrajeron una lección. Ahora, una cosa que nos lleva ya, digamos, a esa conexión con la Unión Soviética, en la tercera entrega de la saga del idiota latinoamericano que escribió usted con Plinio Apuleyo y con Mario Vargas Llosa, se hace un análisis década por década de las medidas económicas implementadas por el comunismo de Fidel Castro, porque no ha sido lo mismo las medidas económicas de los 60, 70, 80. Recordemos que Fidel Castro estuvo en el poder desde Eisenhower hasta Obama, o sea, esos son todos los presidentes norteamericanos que él sobrevivió y vivió, pero en cada década hubo diferentes necesidades de reajustar, digamos, esa economía comunista que obviamente es muy desconocida en América Latina. ¿Podrías hablarnos un poco? Sí, porque fue fracasando. Lo primero fue la consolidación del gobierno totalitario, que fue muy rápida. A los 18 meses ya todas las empresas grandes estaban en poder del gobierno, todos los periódicos, todas las escuelas privadas. Es decir, se apoderaron muy rápidamente del aparato productivo. La reacción de los cubanos, hay que recordar siempre que todo esto ocurre dentro del marco de la Guerra Fría. Y la reacción de muchos cubanos era: es imposible que Estados Unidos, que ha ido a pelear a Corea en 1953, solamente unos años antes, la guerra terminó en el 53, del 50 al 53, permita que se instale a 90 millas de sus costas una dictadura comunista que depende de la Unión Soviética. Bueno, eso fue lo que pasó. Lo mismo que los venezolanos que decían que siendo vecinos de Brasil y de Colombia era imposible que se implementara un régimen de miseria, digamos, en su país. Así es. Entonces, en ese primer periodo ya se vieron inmediatamente los síntomas de la escasez y de los problemas. Durante toda la década de los 60, ahí pasó algo muy importante en 1968, 67, 68, que fue la confiscación. Primero, en el año 60 y 61 confiscan todas las empresas medianas y grandes del país.
los ingenios azucareros, los bancos, la compañía de electricidad, y esa es la razón por la que los Estados Unidos imponen unas limitaciones a las transacciones económicas que se llaman embargo, como consecuencia de que algunas de sus compañías han sido confiscadas por el gobierno cubano sin pagar nada. Es decir, no es por confiscarlas, sino por confiscarlas sin pagar nada. En el 67-68, Fidel Castro tiene, en el 67 es la muerte de Che Guevara, ¿no? En el 67 tiene una especie de exabrupto totalitario y confisca 60.000, casi 60.000, 58.000, casi 60.000 en microempresas que le daban servicio a la sociedad cubana, que arreglaban los zapatos y qué sé yo, un paraguas o los mecánicos de automóviles, y lo convierte, esa enorme estructura de 60.000 empresas, las convierte en empresas estatales, cierran la mayor parte, y eso lo que hace es provoca más escasez, provoca más inconvenientes, provoca una crisis tremenda. Intenta, que era una vieja fantasía de la República Cubana, intenta descabalgar a todos los productores de azúcar del mundo, produciendo 10 millones de toneladas de azúcar en la isla, y con eso generar una crisis en los demás productores de azúcar en el mundo y quedarse con el mercado. Aquello no tenía sentido. Cuba había producido 7 millones de toneladas en 1953, pero lo había producido de una manera natural como consecuencia de la existencia de unas empresas privadas que cuidaban los costos de producción. Uno de los problemas gravísimos del socialismo es que no tienen noción de los costos. No saben cuánto cuestan las cosas. Cosa que le advirtió Louis Mises a Lenin en 1921, poco antes de la gran crisis rusa. Dijo, como ustedes no conocen los precios, van a destruir la economía. Bueno, no conocían los precios, controlaban. En Cuba no solo controlaban los precios, sino que desaparecieron, como consecuencia de las enseñanzas económicas del Che Guevara, desaparecieron los sistemas de contabilidad, porque les parecía que el sistema de contabilidad era una manifestación de la burguesía. Aquí, al final acabaron con la economía, destrozaron la economía. En 1970 vino una especie de colapso económico con una hiperinflación muy grande, y entonces eso fue lo que marcó la entrega total del gobierno cubano a la Unión Soviética. Entre el 70 y el 81, 82 es el periodo soviético de la economía cubana, más o menos en esa década, donde ellos copian el modelo soviético de producción y el modelo soviético de organización. Incluso en 1976, en esa década del 70 al 80, en el 76 crean la primera constitución, que es una constitución calcada o muy inspirada por la constitución búlgara, que a su vez era una constitución muy inspirada por la constitución de Stalin de 1936, o sea, siguen por el patrón soviético. Pero Fidel Castro se da cuenta a principios de la década de los 80 que aquello tampoco funciona, que el desabastecimiento sigue siendo muy intenso, que Cuba vive de la caridad soviética, pero como tiene un modo de razonamiento contrario al sentido común, o como tenía, porque ya murió, le atribuye todo este fenómeno a que en Cuba se han relajado los principios marxistas-leninistas. Y hay que presionar más. Hay que presionar y centralizar más la economía. Igual que hizo Mao con el Gran Salto Adelante. Exactamente como Mao. Es decir, la misma mentalidad. Esto se va a resolver con mano dura, se va a resolver con mayor control, y establecen lo que llamaron la política de rectificación de errores. Pero en ese momento empiezan a morir los primeros ministros y los gobernantes soviéticos, uno detrás de otro. El primero fue Brezhnev, después vino Andropov, después y el poder cae en las manos de Gorbachev, que venía con la idea de establecer
una reforma profunda del sistema comunista. Porque era un marxista convencido de las virtudes del marxismo, pero creía simultáneamente que si se introducía un elemento de libertad en el análisis se podía conseguir algo. Y se podía conseguir que el sistema se desarrollara. Bueno, aquello acabó como todos sabemos, se destrozó el sistema soviético. Yo le pregunté al teórico de Gorbachev, se llamaba Alexander Yakovlev, le pregunté por qué había pasado esto, por qué ustedes que fueron a salvar el sistema comunista, por qué finalmente lo hundieron. Y Yakovlev me dijo, bueno, porque descubrimos, fue textual, descubrimos que el sistema no se adapta a la naturaleza humana. Bueno, costó 100 millones de muertos averiguar esa cosa bastante obvia. En ese periodo hay un enfrentamiento entre Cuba y la Unión Soviética, y cuando la Unión Soviética desaparece en 1991-92, Fidel decide lo que siempre ha decidido, mantener el sistema, y dice una frase y la repite una y otra vez: primero la isla se hundirá en el mar antes que abandonar el marxismo leninista. ¡Wow! Impresionante. Ahora, con toda esta explicación de cómo década tras década, en lugar de darse cuenta que el comunismo es un fracaso, lo van apretando más, y obviamente con el colapso de la Unión Soviética viene el periodo especial en los 90, hubo una escasez espantosa. Hay mucha gente que le echa la culpa a toda la desgracia económica de Cuba, no al comunismo, sino al famoso embargo con Estados Unidos. Lo cual pareciera que, a ver, no sé, pero en mi lógica más común, aunque la persona no sepa nada de economía, si un país le pone un embargo a otro, todavía hay otro montón de países con los que uno puede comerciar. Pero hay personas que dicen, no, es que el fracaso del sistema económico cubano no se debe al comunismo, sino al embargo con Estados Unidos. ¿Qué tan cierto, tan falso puede ser? Falso, absolutamente falso. Se debe a la incapacidad del sistema, para la improductividad fundamental del sistema, y a la incapacidad gerencial del grupo revolucionario. Esa mezcla es una mezcla letal. Hay países, hay una isla en el Pacífico que también tenía un enemigo poderoso muy cercano, que bombardeaba incluso intermitentemente a unas islotes en posesión de esa isla, y esa isla se llama Taiwán. No solo estaba embargada, estaba acosada por China, y sin embargo consiguió desarrollarse muy bien, porque realmente no existe limitación. El hecho de que Estados Unidos no quisiera comerciar con Cuba, Cuba comerciaba con el resto del mundo, dejó de pagarle a Japón, dejó de pagarle a China en su momento, dejó de pagarle a todos los países europeos, a Argentina. Es decir, Cuba ha comerciado con todos los países, y si Cuba quería comprar cosas baratas tenía que mirar a China, no mirar a los Estados Unidos, y ahí te hubiera tenido hasta crédito. Quiere decir que el embargo ha sido un pretexto para el gobierno cubano, y el gobierno norteamericano decide el embargo como consecuencia de que Cuba es un enemigo que está a 90 millas de sus costas, y hay una forma de enfrentarse a los enemigos, que es la contención, que es una estrategia diseñada por una serie de pensadores y estrategas norteamericanos, pero especialmente por George Kennan en el 1948, que no pensaba en Cuba ni mucho menos, pero cuando Truman pregunta cómo nos enfrentamos al fenómeno de la Unión Soviética y a la posibilidad de que destruyan nuestro sistema, Kennan, que era un diplomático norteamericano, manda un telegrama de 6.000 palabras, y en ese telegrama de 6.000 palabras describe lo que debe ser la política de contención del comunismo. Eso es lo que emplea Eisenhower, lo que emplea Johnson, porque es Johnson el que precisamente adopta la política de contención en 1964, para tratar de frenar a Cuba, para tratar de impedir que Cuba se desbordara, como decías tú en una de las preguntas, por los demás países de América Latina, y que hiciera más daño. Trataban al gobierno cubano como lo que era, como un enemigo de la Guerra Fría,
que siguió siendo un enemigo de los Estados Unidos y de la economía de mercado y del capitalismo después de la desaparición de la Unión Soviética, porque Fidel siguió hasta el último día de su vida encaprichado en mantener un sistema colectivista. Ahora, ¿cómo fue para ti la entrada de la revolución y por qué fue que terminaste preso del régimen? Yo simpaticé con la revolución como un muchachito de 15 años, pero muy precoz y además, por supuesto, partidario de la revolución. Yo no sé si vamos a tener que necesitar un poquito más de luz. No, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Yo simpatizaba mucho con la idea de la revolución, pero empecé muy rápidamente a rechazarla. Empecé a rechazarla con los fusilamientos y con el hecho de que condenaran a 7 años de cárcel al director del instituto donde yo había estudiado, porque era un tipo que simpatizaba con Batista. Y lo condenaron a 7 años. Me pareció aquello una cosa tan arbitraria. Y se hacían públicos los fusilamientos, se decía, sí, esta tarde se va a fusilar. Sí, se hacían públicos los juicios. Yo fui a los juicios, fui al juicio de este señor y me pareció horrible lo que estaba pasando. Y fui al juicio de uno de los tipos que luego fusilaron, Sosa Blanco, y me pareció espantoso. Es decir, el hecho de que se publicitara la violencia de esa manera y el hecho de que no hubiera ningún tipo de derecho para los prisioneros, a mí me pareció horrible. Y lo que ya definitivamente marcó mi separación total de eso fue algo que ocurrió muy al principio, en marzo, en abril de 1959, que fue que juzgaron a los pilotos de Batista, los pilotos militares, y como no había pruebas, hicieron lo que había que hacer cuando no había pruebas, los absolvieron, porque cuando no hay pruebas hay que absolver al reo. Fidel Castro salió a la televisión y dijo que aquello había sido un error, que había que juzgarlos otra vez y que había que condenarlos. Y los condenaron a 30 años. En ese momento a mí me pareció que no tenía ningún sentido apoyar a un régimen que así. Y ya se hizo evidente en 1959 que el país se dirigía en dirección del comunismo. Así que junto con otros estudiantes y junto con muchos campesinos, pues nos dimos a la tarea de tratar de impedir que se entronizara el comunismo en Cuba. Yo había terminado en el año 60, estaba terminando el bachillerato, me quedaban unas asignaturas y junto con otros estudiantes caímos presos. Y la verdad que yo no, por lo menos yo no pude hacer nada, hubiera querido hacerlo, pero no pude hacer nada porque caímos presos muy al principio y nos condenaron a 20 años de cárcel. ¿Qué edad tenías? En ese momento tenía 17 años. O sea, no ibas a salir sino hasta tus... 37. Wow. ¿Cómo fue que lograste escapar y qué te ayudó a empezar desde cero después de escapar? Bueno, me escapé por el procedimiento más convencional, que es cortando un barrote y salir corriendo junto con otro muchacho, y nos disparaban y teníamos mucho miedo y conseguir que nos recogieran fuera de la cárcel, fuera del perímetro porque la cárcel era una cárcel de menores. Ajá. De menores presos políticos, todos menores de edad. El más jovencito tenía 11 años. 11 años preso político. Preso político. Y los más viejos teníamos 17, que éramos los ancianos del grupo. Y entonces, recuerdo que el otro joven y yo, que era un campesino que había estado alzado contra Batista primero y contra Fidel después, nos tiramos en un lugar en donde se suponía que estuviera el jeep que nos iba a recoger para llevarnos a La Habana, porque nosotros en las afueras de La Habana. Pero el jeep no estaba. Y nosotros oíamos, no es porque hubieran perros persiguiéndonos, pero había muchos perros sueltos, y los perros ladraban por los disparos y qué sé yo, y entonces yo tenía, como decía un amigo, más miedo que 100 monjas. Y en medio de aquella se hizo una especie de silencio y yo oigo que me llaman, pero me llaman una llamada, y empieza una discusión absurda con aquel muchacho que era un muchacho campesino que me dice, no, eso es un pájaro que se llama sijú, el sijú hace eso. Y yo no he visto un pájaro, los pájaros que yo he visto siempre me los he comido, por su pollo, una discusión absurda. Y entonces
me voy arrastrando hasta el lugar donde yo creo que me están llamando. Y es verdad que debe haber sido un pájaro porque no había nadie, pero desde ahí se veía donde estaba el jeep que se había confundido. Entonces nos fuimos arrastrando. Nos escondieron en La Habana unos amigos anarquistas que ya estaban perseguidos por el gobierno cubano. Y mi madre consiguió que nos asiláramos, mi madre y mi suegra, que nos asiláramos. Ya yo estaba casado a los 17 años. ¿Antes de irte preso? Sí, yo me casé a los 16 años y era padre a los 17, o sea que fue una cosa de una precocidad monstruosa, o de una irresponsabilidad, o cualquiera de las dos maneras, se puede mirar de cualquiera de las dos formas. Y nos asilamos en la Embajada de Honduras. Al romper relaciones Honduras, que un mes después vino la invasión de Valle de Cochino y estábamos en la embajada, Honduras rompe relaciones y hay un momento en el que nosotros tememos que entre la milicia a detenernos, pero llega la diplomática venezolana con la bandera venezolana, la pone ahí y nos protege con la bandera muy heroicamente, qué sé yo. Y éramos 14 en ese momento en la embajada de Venezuela. Irónicamente, la embajada de Venezuela se vuelve refugio de los cubanos. Bueno, en ese momento era el gobierno de Rómulo Betancourt, claro, que era un gran amigo de los cubanos demócratas, y la persona que nos protege es la encargada de negocios, Josefina H., se llamaba, una mujer extraordinaria, y empieza a asilar gente, y éramos 14 al principio, acabamos 140 personas en aquella casa, con 3 baños, así que había unas peleas y unas broncas enormes. Un periodo muy interesante que duró varios meses. Eso es algo que pues tú ahora estás escribiendo tus memorias y en ellas hablas de la gran familia que se hizo en esa embajada donde estaban todos refugiados y grandes ejemplos y anécdotas de diferentes modos de convivencia que se dieron en esa casa. Sí, porque había de todo. Como si tú metes 140 personas que no se conocen en una casa, estás metiendo un país completo. Y había personas honorables, catedráticos, inteligentes y llenos de información. Había una señora de vida alegre, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que se divertían bastante. Había que es un personaje que me estoy divirtiendo mucho recreando aquellos momentos, un exhibicionista. Que además tenía una clientela que no podía moverse de ahí porque estábamos 140 personas que no se podían ir de la casa, y él tenía el sueño de un exhibicionista es tener una clientela fija que no puede hacer nada por evitarlo. En esa circunstancia tú finalmente pues logras salir. Junto con casi todos los asilados. En septiembre de 1961 logro salir a los Estados Unidos, entonces ya me esperaban mi mujer, mi hija pequeñita, mi madre, y aquí empiezo de nuevo a lo que he hecho toda la vida, que es estudiar por las noches, trabajar por el día, qué sé yo. Esa ha sido la historia de trabajar y estudiar. Eso es lo que he hecho toda la vida. E inspirarnos a muchos también con todo tu conocimiento. Perder la libertad a cambio de salud y educación. En toda América Latina se vanagloria esta Cuba que hizo Fidel Castro, aunque ya hemos visto que realmente los índices de alfabetismo, de avances médicos que había en Cuba, máquinas de rayos X mucho antes que otros países, diagnósticos certeros, una educación de calidad, existían previo a Fidel, pero mucha gente en América Latina dice, bueno, quizá en Cuba no hay libertad, pero la salud es una maravilla, la educación es gratis. ¿Qué hay detrás de esto? Porque cada vez que personas que, digamos, nos enfrentamos a esta dictadura de casi 60 años, siempre sale alguien con las famosas estadísticas de la ONU diciendo, pero mira, Cuba siempre sale arriba en salud y educación. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, hay la voluntad de no querer aceptar que son dos cosas que no están reñidas, que yo puedo estudiar derecho, medicina o filosofía y ser libre, no tienen que obligarme a eso, y además es la incomprensión de que las personas más tristes que existen en la tierra son las personas educadas y sometidas a un régimen totalitario. Porque el régimen totalitario les impide, en el caso del colectivismo, les impide ganarse la vida, tener una vida agradable y próspera. Los únicos ingenieros, médicos, abogados, maestros
que ni siquiera tienen una vida de clase media son los cubanos. Claro. Son de una pobreza extraordinaria. Y además, vamos a dar por sentado o por sentada la falsedad de que el gobierno cubano les dio educación y sanidad a todos los cubanos. Okay, aceptemos eso. Eso los incrimina. Porque una sociedad en donde todas las personas están educadas y todas las personas son saludables, y que es una sociedad tan improductiva y es una sociedad de la que escapan la mayor parte de los jóvenes que pueden escapar a bordo de un barco, de una balsa, de una turista, se escapan del país, esa es la consecuencia de que el sistema no funciona. Hablemos de algunas de las prohibiciones absurdas que hay en Cuba, que incluso gente que desde fuera de Cuba, utilizando el internet, las redes sociales, la libertad de expresión, digamos, dan a conocer su idolatría por Fidel Castro, por el régimen, y si estuvieran dentro de Cuba, ya estuvieran presos. ¿Cuáles son algunas de las prohibiciones más absurdas que existen en Cuba por este régimen? Bueno, a mí la que me parece más dramática y la que me parece peor de todas es la prohibición expresa que hizo el régimen desde los años 60, desde principios de los años 60, a que las familias tuvieran relaciones de afecto con las personas que se habían ido del país o que manifestaban su desagrado con el gobierno cubano. Wow. Y lo que me pareció más triste era que las personas aceptaran esa imposición, es decir, que los matrimonios se rompieran, que los padres dejaran de hablar con sus hijos, que los hijos dejaran de tratar a sus padres o a sus hermanos o a sus amigos. Esa destrucción, esa dispersión basada en convicciones ideológicas que son muy vaporosas, a mí me parece que es lo peor. De hecho, a mi familia le pasó porque mi abuela, la hermana menor de mi abuela, se volvió miliciana castrista, y una de las cosas que le advirtió a mi abuelo fue que si él volvía a Cuba sin estar de acuerdo con el régimen, no le podía garantizar la vida. Y mi papá siempre me lo dijo, me dijo, mira, lo peor del comunismo es que pues te quitan la casa, te quitan el trabajo, te pueden quitar todo, pero al fin y al cabo te vas a otro país y puedes rehacerlo. Pero lo que te quitan, que nunca se puede volver a rehacer, es la unidad familiar, porque el destruir ese tejido familiar. Destruyen la familia porque uno de los objetivos del sistema es disgregar la sociedad y reorganizarla como ellos quieren, a través de la Federación de Mujeres Cubanas, de los sindicatos que ellos controlan, del Partido Comunista que ellos controlan. Pero la unidad familiar y la idea de que una persona pueda tener y sentir afecto por alguien que tiene una posición política distinta es algo absolutamente contrario a la esencia de ese sistema. Ahora viene otra de las grandes hipocresías. Fidel Castro estuvo en el poder casi 60 años y la gente dice, bueno, pero es que el cubano lo votaba en democracia. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Cuba? En Cuba hay un sistema parlamentario donde las votaciones están todas controladas por el Partido Comunista, por los grupos de poder, donde no se puede acceder a los mecanismos electorales si no se forma parte de la estructura de poder, ni siquiera a un nivel muy básico, ¿no? Ni un nivel de barrio. Eso no es posible en Cuba. Cada vez que alguien ha intentado romper el monopolio ideológico y participar, lo han declarado loco, lo han metido en un manicomio, lo han metido en la cárcel. Es una estructura totalitaria y es un modelo político calcado del soviético, pero con mejoras entre comillas, es decir, es todavía peor que lo que existía en el bloque del Este, porque hay la superstición de que el Partido Comunista no participa. El Partido Comunista participa en absolutamente todo, es la fuerza, como dice la Constitución, es la fuerza dirigente de la sociedad cubana. Ahora, con la escasez que hay en Cuba, ¿por qué es que en Cuba no hay niños desnutridos? ¿Influye que el aborto sea legal? ¿Tienen los cubanos la conciencia de no tener más hijos de los que se pueden mantener? Pues sobre todo este es un mito que los marxistas centroamericanos sostienen mucho, ¿no? Te dicen, bueno, pero si Cuba está tan mal, ¿por qué no tiene los niveles de desnutrición que tiene Guatemala? Pero no tiene los niveles de desnutrición que tiene Guatemala en este momento, y no los tuvo cuando tenía el subsidio soviético.
pero cuando desapareció el subsidio soviético, sobrevino la neuritis óptica y neuritis periférica que dejó a 60.000 cubanos ciegos. Wow. Como consecuencia de la desnutrición. Y después eso poco a poco fue restaurándose una cierta capacidad de consumo, pero ni siquiera se ha vuelto a los índices que existían antes de 1989, que eran bastante pobres, por cierto. Hay una improductividad tal que la comida que los cubanos ingieren es una comida muy pobre, es una comida muy cara en este momento, y si te vas a alimentar exclusivamente de lo que otorga la libreta de racionamiento, que en Cuba en el lenguaje ese orwelliano que tienen se llama libreta de abastecimiento. Es la libreta realmente de racionamiento. Claro, porque te raciona lo que te van a dar. Lo que te van a dar. Y además ni siquiera te lo dan muchas veces. Sí. Y te dan pequeñas cantidades. Es un país muy miserable por lo improductivo que es. Es decir, no es que haya un diseño de pobreza. Yo no creo eso es una cosa que se dice mucho, que es el deliberado. Yo no creo que sea deliberado, yo creo que es la consecuencia de la estupidez del sistema. Ahora, otra cosa que muchos envidian es que en Cuba no haya violencia, porque entonces te dicen, bueno, pero mira, en Cuba no hay libertad, pero mira la salud, la educación, no hay niños desnutridos y además no hay violencia. La violencia es la que el Estado ejerce. Exactamente. Ahora, los marxistas centroamericanos adoctrinados en universidades estatales te dicen que, por ejemplo, en Cuba hay seguridad, que no hay maras, que no hay pandillas, que no hay violencia, que no hay narcotráfico. ¿Cómo podemos entonces contraargumentar esto? Bueno, porque no existe eso, no existe en Corea del Norte tampoco, ni existía en la República Dominicana de Trujillo, ni existía en la Nicaragua de Somoza. Es decir, cuando hay un Estado muy fuerte que ejerce la violencia contra la sociedad, por supuesto que no hay nada de eso. La libertad incluye correr riesgos, y esos riesgos, pues también en esos riesgos, entre esos riesgos están presentes pues la comisión de delitos. Yo prefiero vivir en una sociedad libre y democrática y correr riesgos. Yo viví 40 años en España. En España tampoco hay maras, ni hay pandillas, o por lo menos las que hay son muy pequeñas y están controladas por la policía. Pero al mismo tiempo no hay un Estado que te aplaste, y no hay un Estado que te fusile o que te mate. Que en los países en donde, por ejemplo, en las Filipinas de hoy en día, pues también hay un gobernante que está terminando con los narcotraficantes. Pero ¿cómo está terminando? Fusilando a los narcotraficantes, a los amigos de los narcotraficantes, a los vecinos de los narcotraficantes. Bueno, entonces de lo que se trata es de un criminal besánico más que de un gobernante que se sujete a la ley. Ahora, en enero de este año, en la Universidad Francisco Marroquín, durante el Foro Latinoamericano de la Libertad, tú diste una conferencia de cierre hablando de las desviaciones psicológicas del comunismo y cómo es que el comunismo no solo va en contra de la economía, sino que afecta directamente la naturaleza psicológica humana, y hablaste de algunos aspectos. Si nos pudieras contar un poco acerca de eso. Yo creo que eso es importantísimo, porque la justificación de un sistema político proviene de que haya una posibilidad de expresar realmente tus criterios, tus preferencias, de ejercer la libertad. Ejercer la libertad es poder escoger los libros que tú quieres, la ropa que vas a utilizar, los amigos, las ideologías que deseas. Cuando eso no existe, cuando el Estado decide por ti todo eso, eso genera un malestar psicológico muy grande en las personas y una tristeza muy grande en las personas, que ni siquiera saben qué es lo que les ocurre,
Pero eso es lo que se llama la disonancia. La disonancia es ese estado en donde tú dices algo que tú no crees y haces incluso algo en lo que tú no crees y en lo que ni siquiera dices. Esa falta de estructura entre el comportamiento y la creencia es muy dolorosa y hace mucho daño. Y en algunos casos es perversa. Yo escribí una novela, se llama La mujer del coronel, donde cuento una historia que le ocurrió a unos amigos míos que eran compañeros míos de escuela. Las mujeres en esa sociedad no pueden tener amantes, tienen que ser absolutamente fieles a los jerarcas del partido o a los militares. Entonces, en este caso, era la historia de una señora que en sus 40 años tuvo esa crisis de los 40 años y que quiso explorar su sexualidad y amaba a su marido. Son dos cosas distintas, pero quiso explorar su sexualidad y aprovechó un viaje al exterior. Lo que no sabía ella era que la seguridad del Estado la estaba vigilando en el exterior, estaba vigilando su comportamiento, porque ella estaba casada con un coronel heroico, y los coroneles no pueden ser cornudos en Cuba. Y entonces a él lo enfrentaron con las pruebas de la infidelidad de su mujer, es decir, le entregaron las pruebas, que es lo que hacen, lo que suelen hacer. Entonces, ese tipo de control de la vida afectiva de la gente, a mí me parece lo más repugnante del comunismo. Que te digan a quién tú puedes amar, a quién no puedes amar, cómo tienes que amarlo, eso me parece el horror de los horrores. Y la simulación que eso fuerza en el conjunto de la sociedad para acoplarse a un Estado que puede ser muy represivo. Eso, yo no sé si es a eso lo que te refieres tú. Sí, tú hablabas mucho también de cómo psicológicamente se merma el autoestima, porque en esas decisiones personales, sentimentales, emocionales, se empieza a meter una tabla que debe seguirse al pie de la letra. Claro. Y si uno quiere escapar de eso, ser homosexual, por ejemplo, no es opción, y además cualquier decisión que uno quiera tomar se vuelve imposible. Tu hijo hizo el documental de los nietos de la Revolución Cubana, está disponible en YouTube, yo les recomiendo verlo porque es la mirada de las personas de ya la tercera generación de estar viviendo bajo este régimen y lo que ellos piensan sobre la revolución. ¿Qué crees que pasa entre una juventud cubana, que obviamente se refleja en este documental de tu hijo como una generación que está cansada del mismo cuento, como dicen los cubanos, y los millennials, que estando desde afuera de Cuba, ven en el socialismo una alternativa? ¿Cómo pueden amalgamarse estos dos mundos juveniles, uno siendo víctima del comunismo y ya no queriendo saber más del tema, y el otro que sin haberlo vivido lo apoya? Sí, lo apoyan porque no lo han vivido, y porque con la misma manera que los cubanos apoyamos la revolución y los venezolanos el chavismo, porque no sabían, no entendían y no eran, en el caso de los venezolanos, capaces de entender el dolor que eso significa y la destrucción que eso significa. Eso es una cosa muy triste porque hay que vivirlo, y una vez que se vive ya es inolvidable. Claro, las generaciones futuras tienden a tener mala memoria. Las generaciones que vivieron el comunismo en Europa o en Rusia no quieren saber, no quieren oír hablar de eso. Las generaciones posteriores que no lo conocieron y que tienen una referencia intelectual del asunto, pues son muchísimo menos críticas con esas ideas. Pero los cubanos, que por eso el documental de mi hijo a mí me pareció muy bueno, porque lo que transmitía era esos jóvenes desesperados
y cansados y fatigados del lenguaje revolucionario de la actuación. No, y las respuestas absurdas que les dan. Hay un joven que va al parlamento y dice, óigame, pero explíqueme por qué yo no puedo salir de la isla, y el parlamentario le contesta, imagínese usted, hay tantos aviones circulando en el espacio aéreo que ya uno más que lo saque a usted de esta isla ya es mucho para el planeta. O sea, te dan unas respuestas absurdas. Ya para terminar, Carlos Alberto, ¿qué herramientas nos puedes dar? Porque a raíz de la muerte de Fidel Castro, obviamente las redes sociales, que se ha vuelto el patio abierto, ¿no? Todos los anti-yanquis, pero metidos en las redes yanquis de Facebook y Twitter, idolatrando a Fidel Castro y su odio por Estados Unidos, etc. ¿Qué herramientas nos puedes dar para demostrarle a estos fans de Fidel Castro, de la revolución, que son presas de la ignorancia y del adoctrinamiento? Yo creo que hay películas interesantísimas que hay que ver. Por ejemplo, hay una película que se llama La vida de los otros, que es una película alemana que me pareció muy buena. Hay otra película que se llama East West, que me parece excelente. Me da pena de recomendarlo, pero lo que hizo mi hijo me pareció muy sí, bueno. Sí, Los Nietos de la Revolución Cubana. Está disponible en YouTube, por cierto. Exacto. Y luego libros que son importantes, que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con la sociedad. De todas maneras, yo soy un poco escéptico en la idea de que tú puedes recoger lo que es el espanto de una sociedad totalitaria a través de los libros o del cine. El cine me parece mejor porque es el impacto visual. Los libros y los artículos, que yo me he pasado la vida escribiendo libros y artículos, o sea que es algo de tirar piedras contra mi tejado, pero me parece que es menos eficiente que la imagen para contarte una historia. Por último, Carlos Alberto, ¿qué esperas para Cuba y qué nos recomiendas hacer a los que descendemos de cubanos y que queremos ayudar a la isla? Yo espero que se abra paso, Gloria, la libertad en el país algún día. Yo no sé si lo veré, pero la idea de regresar a Cuba, caminar en silencio por las calles de La Habana, es algo que todavía me conmueve. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. No tengo palabras para expresarte mi eterno agradecimiento por tu tiempo, por tu honestidad, por abrirnos no solo tu inmensa sabiduría, sino también tu corazón en esta entrevista, y ojalá que por ser un método visual contribuya a lo que queremos todos. A lo que queremos todos. Esta entrevista queda disponible en esta página en Facebook. Siéntanse libres de compartirla, de ponerla en YouTube, de ponerle subtítulos en el idioma que ustedes quieran. Ya saben que este es un medio para poder compartir información, y no es de todos los días que tenemos el honor y el privilegio de poder entrar en una mente tan llena de sabiduría y en un corazón tan lleno de bondad como el de Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gusto.